A continuación explicaremos 4 movimientos altermundistas en América Latina, 3 movilizaciones indígenas y cuál ha sido el impacto geopolítico generado por dichos movimientos. Los movimientos altermundistas se caracterizan por oponerse a los efectos devastadores que produce y acelera la globalización, como tenemos la desigualdad norte-sur, menor inversión del Estado en los servicios públicos, el descuido de los derechos sociales, el deterioro ecológico, la pobreza en el mundo, la exclusión económica de la mayoría, los abusos de las corporaciones transnacionales y su alianza con los estados de los países desarrollados y, por último, la supremacía que ejercen instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. Cuarto, Comité para la Anulación de la Deuda Externa, o como su nombre anterior lo decía, Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, fundada en 1990 en Bélgica. Es una red integrada por más de 30 organizaciones en 4 continentes. Su objetivo principal es llevar a cabo acciones y plantear alternativas radicales para lograr la soberanía popular y autodeterminación de los pueblos, para exigir el respeto por la naturaleza y la justicia social. Un ejemplo claro de las motivaciones que tiene este comité es que los ingresos de las exportaciones de petróleo de México transitan por una cuenta situada en Estados Unidos, y un magistrado americano tiene la autorización de bloquear este flujo si México no reembolsa su deuda. Los estados así denominados por el Fondo Monetario Internacional pierden su soberanía. Es en efecto una colonización económica, sumado a que la caída de los precios de las materias primas prosigue irremediablemente. Lo que observamos se parece más a un saqueo de los recursos que a unos intercambios comerciales equitativos. Cuarto, la Organización Nacional de Indígenas de Colombia. Este movimiento fue creado en 1982 para proporcionar un gobierno a la población indígena, generando unidad, autonomía y dignidad, el control absoluto de sus territorios y defender los derechos colectivos y humanos. También fue creado con el fin de exigir al gobierno la protección de sus líderes de las masacres y desapariciones por el control de las riquezas de sus tierras, sacar a la población indígena del conflicto entre guerrilla y Estado, donde se ven afectados por los desplazamientos forzados. Buenas tardes, mi nombre es Cristel Charria y a continuación hablaremos sobre el origen y movimientos antiglobalización. Sus orígenes se remiten a la caída del muro de Berlín y la primera aparición de la batalla de Shiro en 1999, cuando se desarrollaba la ronda del milenio de la Organización Mundial del Comercio. Las protestas lograron suspender la reunión. Desde entonces las acciones antiglobalización se han multiplicado. Dichas organizaciones muestran rechazo al capitalismo y al modelo neoliberal. Es por ello que proponen una distribución equitativa de las riquezas, que haya control sobre el poder que tienen las multinacionales, y proponen la democratización de las instituciones mundiales. Su objetivo principal es la búsqueda de un mundo mejor. Otro mundo es posible. El Foro Social Mundial es un encuentro anual con todos los miembros y participantes del mismo, ofrecido como un espacio para el debate democrático de ideas, de profundización de reflexión, de formulación de propuestas, de intercambio de ideas y articulaciones por movimientos sociales, redes, ONG y otras organizaciones de la sociedad civil que se oponen al neoliberalismo y a la dominación del mundo por el capital y por todas las formas del imperialismo. El Foro Social Mundial se caracteriza también por su pluralidad, su diversidad. Propone facilitar las articulaciones descentralizadas y en redes de asociaciones y movimientos involucrados, tanto a nivel local como internacional, en acciones concretas de construcción de otro mundo. La cumbre de los se realiza un análisis de las diferentes movilizaciones, todas llevan el mismo resultado. Buscan respeto a derechos, ser tenidos en cuenta, buscan tener más importancia, más voz y voto en el Estado, sin importar sus cultura, su raza, su estado socioeconómico, y sobre todo piden el control y el respeto en la tierra. La disputa de la riqueza vegetal y minerales de los territorios afectan a las tierras productivas, en donde la destrucción que genera la minería y deforestación por grupos que tienen intereses económicos es lo que ocasiona el desplazamiento del campesino indígena, que defiende sus territorios, además el abandono del Estado, del desinterés político y falta de conciencia que genera la movilización de las comunidades. Ahora hablaremos de los movimientos indígenas. El primero es el movimiento Quintinada. Este movimiento Quintinada fue creado más o menos entre 1910 y 1917.
Su líder fue Quintín-Lamé. Fue el primer grupo indígena que se manifestó a nivel de una marcha nacional, en donde sus peticiones fueron la defensa y rechazo a la desaparición de los resguardos indígenas, el derecho a la tierra por decencia y no ser paga, el derecho de los indígenas a participar en política y contar con el apoyo del Estado y no tener más discriminación racial y cultural. Iniciamos hablando de la Cumbre de los Pueblos. Es una reunión en la cual participan los representantes de izquierda de América Latina y el Caribe, en la cual se cuestionan las relaciones entre los Estados Unidos y los países latinoamericanos. A la fecha han tenido distintas reuniones en países como Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Panamá. Dichas reuniones se han llevado a cabo como protesta en las mismas fechas de alianzas internacionales como Mercosur, ALADI, UNASUR. Sus dos ejes temáticos son cambio climático a nivel global y el eje comercial, que involucra sobre todo el aspecto social y de desarrollo cultural, y los TLC, que son los tratados de libre comercio. Buenas tardes, mi nombre es Jason Santiago. En este momento les voy a hablar sobre el Movimiento Nacional de Víctimas. Es un movimiento creado en Colombia en los años de 1990 y el año 2000, ¿no? Es un movimiento creado por la comunidad colombiana de reparación de víctimas, en este caso docentes, madres, cabezas de hogar, políticos y la sociedad en general, ¿no? Que fueron afectados por el post-conflicto que hubo en el país durante ese momento, por los grupos subversivos que operaban en dicho momento, ¿no? Y también tiene que ver mucho con el narcotráfico y el tema de los secuestros. Este movimiento es enfocado en generar paz, en rehabilitar las víctimas, en dar sanidad pues a todo lo que es el posconflicto, a las personas que fueron afectadas en el momento. Muchas gracias. A continuación les voy a hablar del movimiento zapatista. Es un movimiento creado en México el 1 de enero de 1994. Es un movimiento que inició con una fuerza guerrillera, ¿no? Pero al lazo del tiempo fue creando comunidad, seguidores, y este movimiento se fortaleció a través de los pueblos más pobres, teniendo como criterio principal la educación, la tierra, y una igualdad para todas las personas que estén en el territorio mexicano. Hoy día este movimiento es fuerte, tiene representación en el gobierno y está trabajando para crear un mundo nuevo.